24 horas, siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa, La Palabra Hoy. Hoy, como habíamos anunciado, estrenamos libro del que vamos a tener y a basar nuestras reflexiones en las Sagradas Escrituras. Hoy, como decíamos, iniciábamos nuestras reflexiones en torno al libro del Levítico, y nuestro tema de hoy sería el Levítico, un escrito extraño para nosotros. Vamos a reflexionar en torno a este tema como una especie de introducción al libro del Levítico. Como siempre, saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Radio Anglicana en su transmisión en las aplicaciones, tanto en sus dispositivos Android como también en los dispositivos iOS. Aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan también en la transmisión de Radio Anglicana a través de la página web y también en nuestra página de Facebook. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Y principalmente también damos la bienvenida a nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería, que como todos los miércoles, cuando no pasa nada extraordinario, pues está aquí con nosotros. Bienvenido, reverendo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Reverendo Noel, equipo, muy buenas tardes, noches a todos nuestros amigos que están ahí, que son nuestros oyentes. Como siempre, antes de adentrarnos en estas reflexiones en torno al libro de Levítico, pues le pedimos a nuestro hermano, el reverendo Tellería, que nos pueda dirigir un breve espacio de oración. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más agradecemos el privilegio que nos das de poder abrir la Santa Biblia con nuestros amigos y hermanos oyentes y poder compartir los mensajes que ella tiene, mensajes de vida y de esperanza para nosotros. Agradecemos, Señor, en este momento el desafío que es para todos nosotros hoy iniciar unas reflexiones sencillas, unas reflexiones breves sobre este escrito tan concreto del Antiguo Testamento que es el Levítico. Y te pedimos, Padre nuestro, que también estas reflexiones sean bendecidas por ti. Seguimos acordándonos, Señor, de todas las personas que en estos momentos sufren en el mundo. Personas que están viviendo bajo amenazas de guerras, de bombardeos, sobre los cuales no tienen control. Nos acordamos también, Señor, de las personas que están sufriendo los ataques de la propia naturaleza, sequías en algunas ocasiones, en otros terremotos, en otros cualquier otro tipo de inclemencia, Señor. Te pedimos que a unos y a otros tú les des fortaleza y sobre todo que les des esperanza y que a nosotros también, Señor, nos permitas poder alcanzar esa esperanza y compartirla con los demás. Te agradecemos que nos escuches en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 A nuestros oyentes que deseen participar en el programa, ya sea pues con algún aporte, con algún comentario o con alguna duda en torno a este tema de la introducción al libro del Levítico, un escrito extraño para nosotros, ese es el tema de hoy, y quieran pues hacernos o compartir con nosotros sus reacciones, pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp. Para aquellos que están aquí en el territorio nacional, pueden enviarnos ese mensaje a nuestro WhatsApp al 698-680696. Y para aquellos hermanos que escuchan el programa de fuera de España y quieren enviar sus aportes, pueden hacerlo anteponiendo a este número de WhatsApp el signo positivo con el número 34, 698-680696, y pueden hacernos llegar pues sus interacciones, sus reacciones o sus enriquecimientos para que este programa pues siga en esta misma línea como ha sido
hasta el día de hoy. Bueno, pues nos adentramos al tema, Juan Mari. Decimos que el Levítico puede ser un escrito extraño para nosotros, incluso esa es la temática de hoy. ¿Por qué sería extraño para nosotros el contenido de este libro? Bueno, en realidad el libro del Levítico lo que hace es reflejar un mundo, un mundo que a nosotros cuando hoy lo leemos desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva occidental, pues un libro que nos refleja, nos dibuja un mundo muy antiguo, un mundo que ya no existe, un mundo que es muy lejano en el tiempo, pero también en el espacio. Esto podríamos decir de cualquier libro del Antiguo Testamento, evidentemente, pero es que además de todo ello, el Levítico añade una temática de tipo sacrificial, una temática referida a cómo eran los servicios cúlticos, los servicios de culto en el antiguo santuario judío del Antiguo Testamento, además de otros asuntos que a nosotros nos pueden sonar muy lejanos e incluso muy difíciles de comprender. De ahí que para nosotros realmente el Levítico pues cause cierta extrañeza, que entrañe muchas dificultades, pero atención, también reside ahí su interés. El Levítico es sin duda uno de los libros que más desafían al lector cristiano actual de las Sagradas Escrituras. Hay cierto grupo de personas que dicen, otros incluso hasta lo pueden creer, que el Levítico hasta cierto punto desanima al lector actual de la Biblia. ¿Esto es posible, Tellería? ¿O Bueno, es vamos a verdad? ver. Bueno, es verdad en parte. En parte sí, pero en parte no. Vamos a ver, sí que es cierto, esto, y lo hemos comprobado pues hablando con muchos lectores actuales de la Biblia, es cierto que el libro del Levítico, para muchos de ellos, es algo así como una especie de barrera o una especie de muro de contención, en un sentido. Son muchísimos los lectores que han comenzado a leer las Sagradas Escrituras llenos de entusiasmo, llenos de interés y desde luego el primer libro, que es el Génesis, lo han encontrado, vamos, encantador. Un libro hermosísimo con unas figuras, unas imágenes, unas historias que todo el mundo recuerda. Como alguien ha dicho, es patrimonio cultural del género humano, el libro del Génesis, bueno, la Biblia entera, ¿verdad? Hasta ahí no había ningún problema. Han iniciado el libro del Éxodo y también, al menos en su primera parte, daría la impresión de que el libro del Éxodo es la continuación natural del Génesis, ¿no? Ahí está esa historia tan llamativa, tan interesante, la historia de Moisés, la historia de cómo Dios libera a Israel de la esclavitud egipcia, todos aquellos prodigios que se narran. Eso llama mucho la atención del lector e incluso hasta lo entretiene. Hemos conocido a lectores personalmente que decían es que empezaba a leerlo y no podía parar. No podía parar. ¿Y qué viene después? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y con este personaje qué le sucede? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Como si fuera realmente pues leer una novela de aventuras, ¿no? O sea, son libros, por decirlo así, que enganchan. Pero a partir del momento en que en el libro del Éxodo Israel llega al Sinaí, a los pies del Sinaí, y tiene ese encuentro con Dios, la segunda parte del libro del Éxodo ya empieza a ser un poquito más difícil de digerir. Es decir, son una serie de instrucciones, una serie de leyes, una serie de reglamentaciones, que eso hace que el lector, que había empezado con tanto interés, de pronto sienta que ese interés se ralentiza. Y cuando llegan al libro del Levítico, haciendo ya un gran esfuerzo, se encuentran con que el Levítico se les hace intolerable. Conocemos a lectores de la Biblia que cuando han empezado a leer los primeros capítulos han dicho, uff,
así, a ver qué viene después, pero si es todo lo mismo, saltamos al otro libro, que es el libro de los números, como si fuera, porque en el libro de los números también hay historias, también hay narraciones muy interesantes, y se queda un poco el Levítico ahí como si fuera, como decíamos, una barrera o un freno, ¿no? Lo han saltado literalmente. En este sentido sí que podemos decir que el Levítico puede ser un libro que realmente desanime a algunos lectores, pero también es verdad, y conocemos también a otros, que al contrario han dicho, pero qué cosas tan raras hay aquí, pero esto qué puede ser. Y simplemente por esa curiosidad de decir, a ver, pero cómo puede escribirse algo así? ¿Qué significará esto? Pues lo han ido leyendo muy dosificadamente, por supuesto, porque no es fácil de leer, pero han superado la barrera. O sea que hay de todo. Es interesante toda esta introducción que van haciendo. También ya empezamos a tener una lluvia de preguntas, pero antes de darle voz también a estas preguntas que nos hacen nuestros oyentes, ¿qué significa Levítico, Juan Mari? A ver, la palabra Levítico en nuestro idioma es un adjetivo. Levítico significa, nosotros lo utilizamos como un nombre propio, ¿no? Y lo escribimos con una L mayúscula cuando nos referimos a este libro de la Biblia. Pero en realidad la palabra Levítico es un adjetivo y significa referente a los levitas. Es decir, referente a la tribu de Leví, una de las tribus de Israel, de las 12 tribus, concretamente la tribu sacerdotal de Israel. A este libro se le da el título de Levítico en nuestras Biblias porque su contenido, el contenido que refleja, se refiere específicamente a cuestiones que atañían a los antiguos levitas y a las funciones que ellos desempeñaban en el marco del culto de Israel, ¿no? Levítico es el título que tiene este escrito en la Septuaginta griega, la versión griega del Antiguo Testamento, y a partir de ella en la versión Vulgata latina y luego ya en todas las versiones actuales de las Escrituras. Relativo a los levitas, referente a los levitas y sus funciones. Y si Levítico en castellano, pues tiene ese, o le damos ese nombre bajo esa referencia, ¿cuál es su nombre en la Torá, en la Biblia hebrea? Muy buena pregunta, Noel, porque curiosamente el título que tiene en la Torá no se refiere absolutamente a nada de lo que nosotros estamos diciendo. Los judíos siempre, como decíamos en alguna ocasión, han tenido la costumbre de a los libros de la Torá, de la Sagrada Torá, del Pentateuco, darles como título la primera palabra que aparece en el libro o una palabra del primer versículo. Concretamente el libro que nosotros le llamamos Levítico, desde la traducción griega, la Septuaginta, porque tenemos en cuenta su contenido, es decir, lo que es referente a la tribu de Leví y a sus funciones. Sin embargo, los judíos le dan simplemente el nombre de Wayikra, así de claro, que es la primera palabra que aparece en el texto y que significa y llamó. Porque podemos leer todo el texto y dice, y llamó el Señor, o y llamó Jehová, y llamó Yahvé, en fin, las distintas versiones de la Biblia, ¿no? Y llamó el Señor a Moisés para decirle todo lo que le iba a decir después. Entonces, esa primera palabra, que en hebreo, en castellano son dos, y llamó, en hebreo es una sola, Wayikra, es el título que le dan al Levítico. O sea que cualquiera que leyera eso y que lo entendiera, pues no podría saber cuál era el contenido. Cuando nosotros decimos Levítico, dice, hombre, pues más o menos ya entendemos que va por la tribu de Leví, seguro. Pero y llamó no nos dice a nosotros nada, pero sin embargo es así como se llama en la Biblia judía, incluso hoy, Wayikra, y llamó. Qué interesante, Tellería, esa gran diferencia que encontramos, ¿no? En cómo lo llamamos nosotros y cómo lo llamaban los judíos. Pero surge otra duda, Juan Mari. ¿Quién es su autor y aproximadamente sobre qué fechas se escribió este libro? A ver, lo mismo que el resto del Pentateuco, el resto de la Torá, bueno, pues tradicionalmente
el judaísmo ha indicado que habría sido Moisés su autor, ¿no? Las tradiciones judías, o ciertas tradiciones judías, no todas, dicen que Moisés es el autor del Pentateuco, por lo tanto, también el Levítico sería pues obra directamente de Moisés, ¿no? Y entonces lo habría escrito, si suponemos que Moisés debió vivir, el Moisés histórico, hacia más o menos el siglo XIII antes de Cristo. Bueno, hay quien dice que un poquito antes, siglo XV, por ahí, pero bueno, por lo general se acepta que sería el siglo XIII, pues se podría suponer que habría sido en esa época, cuando el libro del Levítico se habría escrito. Pero es lo que nos dicen las tradiciones judías, ¿no? O como decimos, ciertas tradiciones judías. Ahora bien, desde que se iniciaron los estudios críticos, y cuando decimos críticos queremos decir críticos serios, no criticones, el estudio criticón de quien todo lo pone en duda por ponerlo y ya está, y simplemente porque está de moda o porque le parece que es muy bonito decir esas cosas. No. Cuando se inician los estudios críticos serios, críticos que han trabajado los documentos de la Sagrada Escritura, Pentateuco incluido, Levítico incluido, y los han trabajado y los trabajan con método científico, es decir, aplicando los métodos que se aplican a las obras literarias antiguas o modernas. Estos críticos, estos buenos críticos, vamos a decir, muchos de los cuales son cristianos, pero también hay judíos que emplean este tipo de metodología para acercarse a las escrituras. Bueno, aplicando todos estos métodos que tienen ellos para trabajar los textos, es evidente que en el libro del Levítico, lo mismo que en el resto del Pentateuco, pues hay manos distintas, manos diferentes, manos de épocas diferentes, tradiciones muy distintas que se han quedado recopiladas ahí, algunas muy antiguas, realmente muy antiguas, probablemente de la misma época de Moisés o anteriores, pero otras que son mucho más recientes. Mucho más recientes, tanto es así como que podríamos decir de la época de la cautividad judía en Babilonia o incluso un poco después. Ahora, lo que sí que está claro, y eso cualquier crítico serio, los que no sean serios pueden decir lo que quieran, evidentemente, pero cualquier crítico serio tiene hoy muy, muy presente, es que esas distintas manos que fueron redactando el libro del Levítico y que lo fueron recopilando hasta que llegó el último, por decir así, el gran redactor, que le dio la forma definitiva con la que nosotros hoy leemos y que tuvo que ser más o menos hacia el siglo IV antes de Cristo, cuando ya todo el Pentateuco, tal como nosotros lo conocemos, la Sagrada Torá, ya está ahí, tal como la leemos hoy. Todas esas manos, eso sí, tuvieron que ser siempre levíticas o siempre sacerdotales, por una razón muy simple. Primero, por el hecho de que eran en la antigüedad los sacerdotes quienes normalmente escribían, sabían escribir, habían inventado ellos mismos, según se dice, la escritura y por lo tanto la ponían en práctica, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, las temáticas tan específicas que toca el libro del Levítico, el Pentateuco en general, esas temáticas específicas únicamente pueden obedecer a recopilaciones de tradiciones sagradas, consideradas sagradas, que eso solamente era labor de sacerdotes. Y en el pueblo de Israel, en el antiguo pueblo de Israel, el antiguo pueblo judío, pues los levitas, que eran la tribu sacerdotal por antonomasia, ¿verdad? Y por definición. Entonces podríamos decir, ¿quién es realmente el autor del Levítico? Bueno, pues el Levítico no tiene un solo autor, lo mismo que la inmensa mayoría de los libros del Antiguo Testamento, pues puede tener varios, sin que podamos decir exactamente eran 4, eran 5, eran 3, eran 10, no podemos saberlo. Son varios autores, todos ellos levitas,
todos ellos sacerdotes, y recopilan tradiciones, como decimos, a veces muy antiguas, a veces más recientes, y para el siglo IV antes de Cristo, la época de, según la tradición judía, la gran sinagoga de Esdras, para esa época ya el Levítico, juntamente con todo el Pentateuco, con la Sagrada Torá, tal como se lee hoy en hebreo y tal como se lee hoy en las versiones que tenemos en nuestro idioma, ya estaba, digamos, en la calle. Ya había sido editada y ya pues tenía la forma que tiene, tal como hoy la leemos. Cuando comentabas sobre esa antigua tradición de que Moisés es el autor del Pentateuco, recuerdo que allá por el 2014 regalaron a nuestra parroquia de Zaragoza una Biblia gigante ilustrada. Y esta Biblia viene, los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, vienen etiquetados bajo esa fórmula. Primer libro de Moisés, segundo libro y así los 5 libros de Moisés. Mientras lo comentabas me recordaba de ello. Mira, haciendo un inciso, ¿no? Ya, a tenor de lo que estás diciendo, porque es una cosa muy curiosa, es que hay idiomas en Europa en los que cuando se edita la versión de la Biblia nunca se llama libro del Génesis, ni libro del Éxodo, ni Levítico, ni Números, ni Deuteronomio, sino que se llama así: primero de Moisés, segundo de Moisés, tercero de Moisés, cuarto de Moisés, quinto de Moisés. Muy curioso. Una anécdota. Hace ya muchos años, un amigo nuestro, un amigo muy querido, que es islandés, nos enseñó su Biblia en islandés. Islandés es algo así como noruego antiguo, escandinavo antiguo. Y curiosamente, cuando abríamos aquella Biblia, digo, anda, pero si aquí no pone Génesis, no, es que se llama primero de Moisés, segundo de Moisés, tercero de Moisés. Y por lo que hemos podido comprobar también, hay ediciones de la Biblia en alemán. El alemán está geográficamente más cerca de nosotros. Lingüísticamente no, está lejos, pero está más cerca del islandés, fíjate, pero geográficamente más cerca, y en muchas Biblias alemanas también los libros del Pentateuco se llaman así: primero de Moisés, segundo de Moisés, etcétera, por tradición, siguiendo pues esta antigua tradición que viene desde los judíos. A lo mejor habrá alguna persona que estará pensando, bueno, pues entonces, si no era realmente Moisés el autor, ¿por qué se atribuyó a Moisés? Y esto es un asunto que a nosotros hoy nos suena extraño, ¿no? Porque nuestra concepción hoy del mundo editorial es muy distinta, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos muy a gala, y es algo muy importante, incluso las leyes lo contemplan, ¿no?, que los libros son propiedad intelectual de su autor, salvo que el autor los venda, evidentemente, y venda sus derechos a alguien, normalmente a una casa editora o lo que fuera. Pero se tiene muy en cuenta la autoría de un libro, porque eso tiene repercusiones, como decimos, legales y económicas. Pero en la antigüedad no. En la antigüedad esos conceptos no existían. Y los antiguos, y los judíos hacían exactamente igual que el resto, los antiguos tenían una idea muy, muy asumida, que era la idea de los personajes prototipo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entre los judíos, por no salir del mundo de la Biblia, había una serie de figuras históricas del Antiguo Testamento que se consideraban prototipos de algo. Por ejemplo, ¿quién era el prototipo de los poetas cantores? Evidentemente, el rey David. Bueno, pues entonces, si David era el prototipo del poeta cantor, automáticamente pensaban, vale, pues todo lo que hay en las escrituras que sean cánticos es atribuido a David. Y por esta razón se dice el libro de los salmos de David, cuando hay muchos salmos que dicen claramente que no son de David, pero en general se decía salmos de David. O por ejemplo, ¿quién era para los judíos el sabio por antonomasia? El gran rey Salomón. ¿Vale? Pues entonces todo lo que fueran escritos sapienciales, como sería Proverbios, como sería el Eclesiastés, como sería el Cantar de los Cantares, o incluso algunos libros deuterocanónicos como el Libro de la Sabiduría, que precisamente en muchas ediciones de la Biblia se llama Sabiduría de Salomón, aunque es muy posterior. Bueno, pues como Salomón era el gran sabio, pues todo eso es
obra de Salomón. Y, por ejemplo, en el libro de los Proverbios encontramos capítulos finales donde se dice claramente que son de otro autor. Hasta se da el nombre, para nosotros desconocido. Pero bueno, como Salomón era el gran sabio, pues Salomón era el que se llevaba, por decir así, el premio. Toda la literatura sapiencial era suya. Para los judíos, Moisés fue, históricamente hablando, la figura del gran legislador de Israel. Moisés fue no solo quien los liberó, sino que también era la persona que les dio sus reglamentaciones básicas de vida para la comunidad hebrea. Lógicamente, libros que tuvieran recopilaciones de códigos legales, como es el Éxodo, como es el Levítico, como es Números, como es el Deuteronomio, pues automáticamente, si había recopilación de leyes, automáticamente se tenían que atribuir a Moisés, aunque fueran de época muy posterior. Y los redactores definitivos, se encargaron de introducir siempre a Moisés como la gran figura, el gran legislador que estaba allí. Esto queremos decir una cosa, aunque sea pues salirnos un poquito del tema, si nos lo permites, Noel, y es que esta forma de actuar, que nosotros hoy consideraríamos fraudulenta, ¿para qué meten aquí a Moisés si no tiene nada que ver? Eso es una trampa, eso es un timo. Cuidado. En aquellas épocas en las que no existía, como decimos, nuestros conceptos actuales de derechos de autor, de propiedad intelectual ni nada de todo esto, el hecho de colocar a Moisés, introduciéndolo, como vemos, por ejemplo, y llamó el Señor a Moisés y le dijo, y dijo el Señor a Moisés, dile a Israel esto, escribe esto, decreta esto, lo que sea, eso para ellos era no un fraude, sino al contrario, una garantía de autenticidad. A ellos no les preocupaba, aunque parezca lo contrario, no les preocupaba tanto la autoría real de un texto como el hecho de que ese texto tuviera autoridad. Entonces, para que tuviera autoridad, tenía que aparecer el prototipo, la figura prototípica que encarnaba esa autoridad concreta. En el caso de Moisés, los códigos legales, como por ejemplo todas las reglamentaciones del Levítico, en el caso de Salomón todos los proverbios, en el caso de David todos los salmos, etc. ¿Qué fue lo que quisieron hacer los gnósticos con los evangelios apócrifos, ¿no? Atribuirlos a personas que ya tenían autoridad en la iglesia? Así es, e incluso esto era como decimos, era una práctica muy común. Pensemos, por ejemplo, incluso en la gran literatura griega, ¿no? Está en la base de nuestra literatura occidental. Los grandes poemas que son la Ilíada y la Odisea tradicionalmente se atribuyen a Homero. Sin embargo, al gran poeta Homero, pero sin embargo, cuando se han aplicado los métodos críticos a estos poemas, se ha visto que eran varias composiciones distintas hechas por aedos, es decir, por poetas que eran diferentes y que no habían vivido todos en las mismas épocas. O, por ejemplo, el famoso Corpus Hippocraticum, que se llama, toda la medicina de la antigüedad, que son escritos, tratados muy interesantes todos, de épocas muy distintas, pero como Hipócrates era el gran médico, la gran autoridad médica, pues todo se colocó bajo el patrocinio de Hipócrates. Era una práctica muy común en la antigüedad. Si ya en nuestro idioma o en las traducciones actuales de los nombres de los libros nos hacen una referencia, el propio nombre de lo que va el libro, como el caso del libro de Levítico, pues que trata de los levitas. ¿Para quién se escribe este libro? Bueno, pues tal como lo leemos hoy, porque el libro no dice, y esto está escrito para. No lo dice nunca, no lo dice nunca. No es como los libros de hoy, ¿verdad? Que hoy te dicen quién es el autor, te dicen la fecha de edición, te dicen el lugar donde fue editado, quién lo editó. Esto no existe en la antigüedad, ¿no? Entonces, el contenido general del libro del Levítico evidentemente apunta a los levitas y a los sacerdotes, ¿no? Porque una muy buena parte de este libro, como vemos, son recopilaciones de ritos, de ceremonias, calendarios litúrgicos, disposiciones específicas para el culto divino, en fin, ¿no? Ahora, lógicamente, algo que fuera para la tribu de Leví,
pues por lógica tenía también un gran interés para el resto del pueblo de Israel, que tenía que ser instruido. Y no olvidemos que los levitas fueron, entre otras cosas, los maestros de Israel. Tenía que ser instruido acerca de la importancia de estos ritos bien realizados y de todas estas cosas que aquí se enseñan, ¿no? O sea que, en principio, todas estas tradiciones, como indica el nombre que nosotros le damos a partir de la Septuaginta, tienen como finalidad dirigirse a los levitas, que sepan cómo se debe actuar en ciertos casos muy concretos, pero también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel debe saber por qué los levitas actúan de una determinada manera y no de otra. Hablando de la redacción y todas sus técnicas y formas, ¿cómo se escribe este libro y qué peculiaridades podríamos saber de esta forma de cómo se escribió? Bueno, dada la época en la que aparece ya su edición definitiva, que como hemos dicho es el siglo IV, más o menos antes de Cristo, ¿no? La época en que aparece el Pentateuco en la gran sinagoga de Esdras. Bueno, lo de la gran sinagoga es una tradición judía, a ver, pues se debió escribir en papiro, que era el material de escritura en aquella época. Se debió de escribir pues con mucho cuidado. Se debió de escribir pues con una tinta muy de buena calidad. Aquella gente, cuando quería escribir algo importante, se esmeraban en el material que utilizaban. Y se escribió en lengua hebrea antigua, en la lengua hebrea antigua, y se lo incluyó dentro de una gran sección que aparece en el Pentateuco, que es lo que se llaman los relatos del Sinaí. Los relatos del Sinaí comienzan en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 1, cuando Israel llega al pie del Sinaí, y terminan en Números, capítulo 10, versículo 10, que es cuando Israel sale del Sinaí. Bueno, pues entre Éxodo 19.1 y Números 10.10 hay una serie de peripecias que suceden ahí, incluso pues a veces relatos un poquito escabrosos. Hay un poco de todo, hay muchísima reglamentación y el libro del Levítico ocupa la parte central de toda esta sección, ¿no? A ver, los redactores definitivos, quienes quiera que fueran, aunque eran levitas, le dieron al libro del Levítico la forma de unas instrucciones. La forma literaria es unas instrucciones dichas directamente por Dios a Moisés, ¿no? Y lo distribuyeron en unidades de sentido que son independientes. Por ejemplo, en el libro del Levítico encontramos que los primeros 10 capítulos se dedican básicamente a describir sacrificios y ceremonias del culto, cómo se deben efectuar, ¿no? Para levitas, evidentemente. Encontramos una segunda sección que va desde el capítulo 11 hasta el 16, donde se habla de una serie de reglamentaciones, de ordenanzas sobre algo muy importante, que eran las nociones de pureza e impureza, algo que les preocupaba mucho a los judíos en aquel momento. Luego aparece una enorme sección, capítulos 17 al 26, que es lo que se llama la ley de santidad. Es un documento de enorme importancia, la ley de santidad. Y aparece el último capítulo, el 27, que habla de cosas consagradas al servicio de Dios. O sea, son temas diferentes, pero que los redactores finales pues decidieron que era mejor unirlas todas, ¿no? Unirlas todas y exponerlas en este orden. Algunas preguntas de las que sacaremos, ya luego dedicaremos en el transcurso de los siguientes espacios que vienen, dedicaremos tiempo para profundizar sobre ciertos temas, de manera que ahora podríamos hacer una pequeña introducción o hacer una pequeña referencia a lo que algunos de nuestros oyentes nos preguntan. En el libro de Levítico da a entender de que todo se trata de una teocracia. ¿Es así? ¿Y cuál sería el sentido para el pueblo de Israel? Sí, efectivamente lo es. Tengamos en cuenta que todas las sociedades antiguas
todas, sin excepción, eran forzosamente teocráticas, por una razón, porque la noción de la divinidad, los distintos dioses que tenían las naciones, o incluso el Dios único, el Dios de Israel, la divinidad era siempre el sustento del orden, era la garantía del orden cívico, del orden social, del orden económico también, aunque no se le da demasiada importancia, pero había un orden económico y eso se tenía que salvaguardar, ¿no? La divinidad era el garante, o los garantes, si eran muchos dioses, de ese orden. Entonces, era imposible concebir un tipo de sociedad que no fuera teocrática. La evolución de la humanidad, la evolución del pensamiento humano, de las civilizaciones, sobre todo en Occidente, pues ha hecho que esa idea de la teocracia se haya convertido pues en algo negativo, por el hecho de que las teocracias, bueno, las democracias, las oligocracias, todo lo que termina en cracia, se convierte siempre, 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 a la larga o a la corta, en sistemas de gobierno corruptos. El problema es que cuando ese tipo de corrupción o ese tipo de tiranías o ese tipo de dictaduras se ejercen en nombre de Dios, eso se convierte en algo terrible. Porque, a ver, si un gobierno es corrupto, y lo es por sí mismo, bueno, pues todo el mundo entiende que es un gobierno humano y que tendrá que responder. Tendrá que responder, lógicamente, si es que se puede, ¿no?, por sus actos. Hay gobernantes a lo largo de la historia y en la actualidad que se libran muy bien de todo lo que les tendría que venir encima, pero bueno, son muy buenos camaleones, saben siempre esquivar todos los escollos, ¿no? Pero claro, cuando se ejerce una dictadura o una tiranía en nombre de Dios o en nombre de los dioses, en fin, de las divinidades que se adoren, eso es terrible, porque entonces lo que se quiere hacer es manipular las conciencias de la ciudadanía para decirle todo esto que está ocurriendo es por voluntad de Dios, por lo tanto tú no puedes oponerte a eso, ¿no? Es lo que, por ejemplo, ocurrió en Europa con aquellas famosas monarquías de derecho divino, ¿no? Rey por la gracia de Dios. Entonces, por lo tanto, el monarca era intocable. Era intocable porque se suponía que era el ungido de Dios, estaba allí y oponerse a la autoridad real significaba oponerse a Dios. Imaginémonos para conciencias cristianas, conciencias de gente genuinamente cristiana, el problema que supondría el ver injusticias terribles perpetradas por los monarcas, pero decir, hombre, pero es que es el monarca que Dios quiere, ¿no? Eso creaba graves problemas. Entonces, la evolución de las sociedades hizo que realmente las teocracias fueran desapareciendo. Sin embargo, hoy nos encontramos con que en ciertos sectores de la humanidad parecería que hay grupos religiosos extremistas que querrían volver a instaurar teocracias y ya se ve por dónde van. Es decir, eso sería pues unas dictaduras, vamos, auténticos asesinos que matarían en nombre de Dios. El antiguo pueblo de Israel, lógicamente, tuvo que ser una teocracia porque era la forma generalizada de pensar en aquellas épocas. Lo que ocurre es que la teocracia israelita, el propio Antiguo Testamento, en la historia que va narrando, poco a poco, los distintos monarcas que hay en Israel, etcétera, el Antiguo Testamento va suavizando esa idea de la teocracia, porque cuando, por ejemplo, presenta monarcas, vamos a pensar, por ejemplo, los reyes del Israel del norte o algunos reyes de Judá, del Israel del sur, que son impíos, dice claramente que Dios no estaba de acuerdo con ellos y que Dios no aprobaba lo que ellos decían. Es decir, ahí la teocracia se debilita. La teocracia pura hubiera sido, hagan lo que hagan los reyes, los dioses o Yahvé, Jehová, en este caso, tendrían que estar contentos. No lo estaba. Es más, aparece en Israel un fermento de revolución social muy grande cuando los profetas, por ejemplo, Elías, el primero de todos, aparecen en escena porque estos profetas, en nombre de Dios, se atreven a desafiar a las autoridades establecidas, a los propios reyes e incluso a condenar sus acciones. Lo cual supone, pues, como si dijéramos así, un trastoque absoluto de las estructuras sociales. Es decir, que la teocracia hebrea
La teocracia hebrea ya en el Antiguo Testamento fue derivando a un estilo de concepción de la vida, concepción del Estado, concepción de las monarquías, evidentemente, que era el sistema que tenían, un poquito diferente de los demás, porque en Israel el rey no se podía asimilar a un dios, como por ejemplo sucedía en Egipto, o como sucedía en Babilonia, o como sucedía en Asiria, ¿no? El rey de Israel nunca era un dios, era simplemente un servidor de Dios. Y ahí la cosa ya cambiaba. Y cuando ese servidor no hacía lo que debía, podía aparecer un profeta que en el nombre de Dios le llamara la atención o que en el nombre de Dios protagonizara una verdadera sublevación. La Biblia no da excesivos detalles, pero en el ciclo de Elías, por ejemplo, se ve claramente que aquella gran manifestación de Elías frente a los profetas de Baal falsos o los sacerdotes de Baal, eso supuso automáticamente una revolución social. Recordemos que llegaron incluso a asesinar a todos aquellos falsos profetas, los pasaron a cuchillo, es decir, estuvieron a punto de hacerse tambalear la corona del rey Acab y de su esposa Jezabel, ¿no? Eso era imposible en otros sistemas, a no ser que, lógicamente, como también sucedía, hubiera revoluciones porque se consideraba que no era ese monarca realmente un dios auténtico, sino que el verdadero dios era el que quería quitarle el trono, en fin. Pero era una situación así. En Israel jamás. En Israel jamás un monarca se atrevió a decir que él era Dios. Sí que ciertas tradiciones, por ejemplo, de los libros de Samuel, segundo sobre todo, y algo en el libro primero de los Reyes, sí que leyendo entre líneas y fijándonos en ciertos detalles, se da a entender que los reyes ejercían funciones sacerdotales. Por ejemplo, David llega incluso a aparecer vestido con un efod, una túnica sacerdotal. Dice claramente que sus hijos oficiaban como sacerdotes, no eran levitas, eran de la tribu de Judá, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, está claro que las funciones sacerdotales se concentran en la tribu de Leví y la familia real o las familias reales quedan postergadas de este ámbito, ¿no? Se dedicarán exclusivamente a la política, pero las cuestiones religiosas serán para la tribu de Leví. Se va desgajando, se van especializando las funciones. Pero efectivamente, como muy bien nos han dicho, era una teocracia, naturalmente que sí. Vamos a acelerar un poquito, Tellería, precisos y concisos, que nos conocemos, que no llegamos luego con el tiempo. También de esta pregunta tenemos ya un tema programado para ello, pero se habla mucho, incluso se deja un gran apartado para las cuestiones y las normas, por así decirlo, en torno a los sacrificios en el libro de Levítico. ¿Cuál sería el significado del sacrificio para este libro concretamente? Bueno, es un significado fundamental. De hecho, hemos apuntado por ahí, me parece, que los 10 primeros capítulos están todos ellos consagrados a los sacrificios. Y luego hay un capítulo muy especial, que es el capítulo 16, donde hay algo muy particular en este sentido. El sacrificio tiene una enorme importancia para la religión de Israel, pero eso ya será el tema de la semana que viene. Entonces vamos a postergar ahí la respuesta para la semana que viene. Pero es cierto, el sacrificio es fundamental en la concepción religiosa del Levítico. Sí, porque luego se llega a convertir en el centro del culto del judaísmo. Así es. Bueno. En el libro de Levítico podríamos decir de que por medio de tantas lecciones hacia los sacerdotes, Dios nos está mostrando a todos los peligros del pecado y la opción de transformación. A ver, eso es una pregunta muy interesante por una razón. La noción que tenían los antiguos judíos de pecado no es la misma que tenemos en el mundo cristiano. Para ellos también diremos algo más adelante en algún programa, pero podemos también adelantar algo, ¿no?
Digamos que para ellos, para los antiguos hebreos, ¿no? Los antepasados directos del pueblo judío, ellos vivían en un mundo obsesionado por el pecado, pero en tanto que impureza. El pecado, ellos no siempre lo concebían de la misma forma que tenemos tendencia nosotros a concebirlo hoy. Nosotros le damos sobre todo una pátina moral, ¿verdad? Los antiguos hebreos no. Para los antiguos hebreos era básicamente ritual. Y eso, aunque parezca mentira, ¿verdad?, entrañaba para ellos un peligro muy grande. A ver, por decirlo de otra forma, mucho más sencilla. Los israelitas primitivos, los israelitas más antiguos, vivían obsesionados por el temor a ofender a su Dios, ejecutando actos o haciendo ritos mal hechos que entrañaran impureza. Porque automáticamente ellos entendían que Dios los iba a fulminar. O sea, era una concepción religiosa muy diferente de la nuestra, muy diferente de la que tiene el judaísmo hoy también. Por supuesto, el judaísmo hoy es una religión muy evolucionada. Hoy, para ellos mismos hoy, muchas de las cosas que se leen en el libro del Levítico son incomprensibles, ¿no? O no les encuentran explicación a la luz de lo que creen hoy ellos mismos, ¿no? Aquella gente antigua vivía atemorizada, tenía miedo de ofender, pero no de ofender como si dijéramos nosotros hoy, ¿no? Nuestro temor de ofender a Dios, por ejemplo, de los cristianos, es por mostrar una enorme falta de gratitud, ¿no? O sea, para nosotros creyentes, ofender a Dios significa ser malos hijos, es decir, no responder con amor a un padre que nos ama, ¿verdad? Para los antiguos hebreos, el temor a ofender a Dios era el temor al castigo, a llegar a perder incluso la vida, porque ellos entendían, como diremos en algún momento también, y ya no vamos a decir más para no pisar lo que diremos en otro momento, ellos tenían una idea tan clara de la santidad de Dios, que todo lo que fuera impuro automáticamente es como si, puesto en contacto con la santidad de Dios, estallara. Entonces, imaginémonos el temor que tenían de, por ejemplo, pues a ver, en cosas tan simples como es, por ejemplo, pues, en fin, cosas que son propias de la naturaleza humana, pues entrañaba siempre un estadio de impureza. Entonces, ¿qué se hacía ahí, no? Así que imaginémonos el tener que estar lavándose siempre, o esa idea que se lee en el Levítico, ¿no? Inmundo hasta la tarde. Es decir, que una persona, por ejemplo, comía carne de un animal considerada inmunda y automáticamente esa persona no podía estar en las inmediaciones del santuario porque lo contaminaría. Y podemos imaginar lo horrible que sería contaminar ese santuario. Sería contaminar a toda la población, contaminar a todo el pueblo. Era un peligro inminente, ¿no? A ver, en este sentido, el Levítico no conoce realmente la idea esta que nosotros tenemos tan arraigada, la idea esta de conversión o la idea de cambio, ¿no? Lo que sí conoce el Levítico es la idea de purificación ritual, ¿eh?, para enmendar una falta de impureza que se ha cometido, ¿no? Y de ahí la necesidad de todos estos sacrificios y todas estas cosas. Sí, que luego eso lo vamos a traducir por las obras que hacemos para ganar puntos con Dios, Sí. o lo del afán de las manos. Yo, cuando estaba la pandemia en todo su apogeo, yo me acordaba muchísimo del libro de Levítico, así que quedabas impuro hasta la tarde y tenías que alejarte de toda la gente, entonces muy parecido. No, Bueno, incluso, fíjate, perdón, Noel, es que incluso no solamente es que te quedabas impuro tú, es que hay casos en los que el libro del Levítico dice que eres impuro tú, es impuro el asiento en el que te sientas, es impura la montura sobre la que cabalgas, es impuro el lecho sobre el que te acuestas. O sea que, a ver, una persona que estaba en esa situación, lo mejor que podía hacer era alejarse de todo contacto humano para no dañar, no para que no lo dañasen a él, sino para no dañar a los demás. Es una concepción muy primitiva. Total. El libro está dirigido a los sacerdotes, decíamos anteriormente.
exclusivamente, teniendo en cuenta que el pueblo solamente debía cumplir lo que los sacerdotes orientaban. Esto era como para alimentar un poco la idea de que los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo, que Sí, luego esto durante mucho tiempo estuvo bien arraigado en el cristianismo hasta la Reforma Protestante, que así es. desvinculó esto. ¿Es Mm. así, Tellería? Así es, así es. Pensemos que un libro que tiene como temática fundamental eh, la tribu sacerdotal por excelencia, que es la tribu de Leví, lógicamente es un libro que tiene que establecer con mucho tiento, con mucho cuidado, las pautas en las cuales los levitas deben actuar, porque de alguna forma, es en relación con lo que decíamos antes, ¿no? De la pureza y la impureza, de alguna forma la tribu de Leví es, vamos a decirlo así, los garantes del orden. Es decir, si Dios quiere que se establezca un orden, y ese orden debe pasar por una serie de normas, de sacrificios, de ritos, etcétera, quienes ejecutan esos ritos, esos sacrificios, que deben ser personas especialmente consagradas, son las que van a, entre comillas, proteger al pueblo de esa santidad desbordante de Dios que los podría fulminar. Vamos a encontrar en el libro, en Levítico, algún caso concreto del que ya hablaremos. Para nuestros algunos anglicanos que nos escuchan y que están familiarizados con el libro de oración común, donde viene pues el manual con las instrucciones para los sacramentos, para alguien que quiere confesarse, cuando hay que visitar a un enfermo en casa, en el hospital, nos preguntan, ¿podríamos pensar que el Levítico era una especie de manual para cada rito, como el libro de oración común tiene esto Una especie de libro de oración común del Antiguo del Testamento? Antiguo Testamento? Bueno, hombre, así en plan un poco en broma podríamos decir que sí. En realidad no. En realidad no por una razón. A ver, el libro de el Levítico estaba orientado, como decimos, en primer lugar a los levitas, ¿no? Por supuesto, también a Israel, que tenía que saber cómo los levitas debían actuar. El libro de oración común, pues bueno, ya su nombre indica que es oración común, es decir, no solamente para sacerdotes, sino que es oración para todos los fieles, ¿no? En el sentido de que, a ver, a partir de lo que entendemos que es ya la llegada del Mesías, bueno, pues todo el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal. Cuidado, también lo era Israel, ¿eh? Éxodo 19 lo dice, lo que ocurre es que Israel no se enteró o Israel no asumió bien ese papel. Pero era todo el pueblo de Israel, un pueblo sacerdotal y levítico, o sea, perdón, los levitas eran los sacerdotes de los sacerdotes. ¿Mm? Y la familia de Aarón, los sumos sacerdotes de los sacerdotes de los sacerdotes. Pero eso Israel no tuvo una conciencia clara. En el cristianismo sí. También nos lo especifica claramente una de la primera epístola de San Pedro Apóstol, donde dice sois pueblo sacerdotal. Es decir, el libro de oración común, si lo comparamos, pues sí que es cierto que prescribe las ceremonias, prescribe todas estas cosas, pero también prescribe oraciones, oraciones para todos los fieles, que todo fiel puede y debe efectuar naturalmente, es un privilegio. O incluso también prescribe lecturas bíblicas, o incluso prescribe todo el salterio para poder ser cantado, etcétera, ¿no? No es exactamente igual, pero sí, como dicen, mutatis mutandis, pues podríamos decir que era algo parecido, pero no era exactamente igual. Y luego nos vamos a guardar una serie de preguntas que tenemos de varios hermanos. Nos las guardamos dentro de 8 días porque encajan perfectamente para el siguiente tema y no para el tema introductorio de hoy, porque si no vamos a hacer una doble repetición. Así que vamos llegando al final. Vamos a ver, Juan Mari, en esta, para ya finalizar con broche de oro en esta introducción del libro de Levítico. Hablamos de todo esto, pues de la autoría, a quién se dirigía, parte del contenido que hemos estado tratando, pero todo eso lo podríamos resumir a hoy en día, para la iglesia hoy. ¿Qué valor tiene el libro de Levítico para nosotros, siglo XXI?
Respuesta rápida, tiene un valor enorme. Así de claro. Y tiene un valor enorme por dos razones, y vamos a decirlo. Lo primero, su valor, el primer valor, ¿no?, que tiene es, o la primera fase de su valor, por si lo queremos decir así, es testimonial. Como todo el Antiguo Testamento, el libro del Levítico nos da testimonio de cómo fue la antigua fe de Israel. O sea, qué concepción del mundo tenían los israelitas antiguos, cómo veían ellos su relación con Dios a través de ciertos ritos. O sea, todo es un testimonio de la antigua fe de Israel. Y en segundo lugar, el libro del Levítico tiene un enorme valor anticipativo, porque todo aquel sistema cultural, con todos aquellos sacrificios tan abigarrados, todas aquellas ceremonias para nosotros un poco difíciles incluso de imaginar, pues todo aquello apuntaba, enfocaba a una redención, como dirá, por ejemplo, el autor de la Epístola a los Hebreos, eran sombras de lo que tenía que venir. Pero eran unas sombras que apuntaban hacia algo, mejor dicho, hacia alguien que sería finalmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en palabras de San Juan el Bautista, que es el propio Cristo Jesús. Es decir, que el valor del Levítico, como el de todo el Antiguo Testamento, pero especialmente este libro, el Levítico, es un valor enorme, como hemos dicho. Testimonio y anticipación. Testimonio de una visión del mundo, de una cosmovisión que existió en un momento determinado, que hoy ya no existe, pero también la anticipación de alguien que había de venir y que iba a traer algo definitivo. Para nosotros cristianos, Levítico lo que presenta es un mundo de sombras, bosquejos, por decirlo así, pero lo definitivo es lo que vendría después y lo que le daría pleno y definitivo cumplimiento. Queridos hermanos, llegamos pues al final de nuestro programa, agradeciendo como siempre esa disponibilidad a nuestro hermano Juan Mari. Le damos las gracias por este tiempo que nos dedica. También a todos nuestros oyentes que hacen posible y que enriquecen el programa con sus intervenciones, sus preguntas. A todos los hermanos que nos han acompañado a través de las aplicaciones de Radio Anglicana en sus dispositivos móviles, los que nos ven y nos escuchan en la web, en Facebook, muchísimas gracias. Les invitamos para dentro de 8 días, a esta misma hora, aquí en Radio Anglicana, posiblemente dentro de 8 días, en lugar de las 8, es posible que iniciemos a las 8:30, porque recuerden que ese día es el día de San Andrés Apóstol y tenemos oración en la parroquia por el oficio vespertino por el titular. Y luego pues un pequeño picoteo y entonces es posible que nos retrasemos un pelín. Intentaremos que no, pero si de lo contrario ya avisaríamos por el WhatsApp y en principio comenzaríamos a las 8. De lo contrario, 8:30 de la tarde podríamos comenzar el programa. Hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite, para que continuemos con estas reflexiones en torno al Levítico. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo.